Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. Las historias compartidas en Reddit por un usuario que se dedica a ser guardabosques y agente de búsqueda y rescate en un bosque de Estados Unidos han resultado muy gustadas y bien recibidas por ustedes. En la última parte que subí al canal, muchos se quedaron intrigados por el tema de las misteriosas escaleras que aparecen en medio del bosque, las cuales, según este sujeto, son algo más que normal en las actividades diarias de estos agentes de búsqueda y rescate estadounidenses. Y no solo eso, sino que las personas que ya llevan mucho tiempo trabajando en este bosque de Estados Unidos, cuya ubicación no fue revelada por el chico, pues teme ser despedido si comparte la información, y también por los veteranos y líderes de la agrupación, saben algo sobre estas escaleras. Algo que no quieren revelar. Algo sobre su oscuro origen y a dónde llevan. Estas escaleras que aparecen en medio del bosque, que ya han sido registradas e incluso fotografiadas por algunas personas en todo el mundo, podrían ser los objetos más peligrosos y enigmáticos de la rama paranormal, pues parece ser no solo que son portales o puentes hacia otros mundos, sino que estas escaleras pareciesen ser entes vivientes y pensantes. En la segunda parte, te hablé brevemente sobre la primera experiencia que nuestro amigo tuvo con estas misteriosas y aterradoras escaleras, pero como ya se estaba alargando mucho ese episodio, no entré en detalles, así que ahora te contaré esta primera experiencia que tuvo, tal cual él la escribió en Reddit. Nuestro amigo, a quien seguiremos llamando Michael para fines prácticos de la historia, aún era un principiante que estaba siendo entrenado como miembro del Save and Rescue cuando esto ocurrió. Los rescatistas estaban en busca de un niño de 4 años que se había separado de su madre dentro de la Reserva Nacional y eventualmente el niño se perdió. El caso no era la gran cosa, pues el niño llevaba muy poco tiempo desaparecido y los perros habían logrado encontrar el rastro del pequeño, por lo que el equipo sabía que todo iba a estar bien y que pronto hallarían al chiquillo. Después de menos de 1 hora buscándolo, lo hallaron y uno de los miembros del equipo lo llevó con su mamá. Cuando ya se encontraban de regreso, la jefa de Michael, quien lo estaba entrenando para su trabajo de rescatista, lo llevó a una especie de depresión en el terreno, en donde la gente solía perderse siempre, pues se encontraba escondida y las personas ni siquiera se daban cuenta de que habían entrado en ella y se habían salido del camino. En fin, la mujer rescatista veterana iba platicándole varias historias sobre personas que habían encontrado en esa zona del bosque. Le mostraba sitios en donde era más sencillo entrar en esa depresión y perderse. Una charla cotidiana para un novato rescatista. Y entonces, Michael la vio. Le pareció extraño, pues se encontraban prácticamente en medio de la reserva, por lo que no había posibilidad alguna de que hubiera construcciones ni nada por el estilo en ese sitio del bosque. Según cuenta Michael, a veces los vagabundos construían refugios improvisados en las zonas más alejadas del bosque, esperando que los rescatistas no se dieran cuenta, aunque siempre lo hacían.
Pero eso no era una construcción hecha por un indigente. Eso era algo complejo y muy bien elaborado. Michael se quedó perplejo y caminó sin decir nada hacia donde estaba aquello que miraba. El objeto no era extraño ni aterrador por sí mismo, pero el contexto en el que estaba simplemente no era el correcto, y ahí radicaba el terror. No tenía sentido alguno que eso estuviera ahí, en medio del bosque. Su jefa solo dejó que Michael se acercara al objeto para examinarlo más de cerca, por sí mismo. Aquello que estaba en medio del bosque era una escalera. Michael la describe como una escalera totalmente normal y corriente, de 10 pies de alto por lo menos, y con los escalones recubiertos por una alfombra de color beige. Por lógica, lo primero que le vino a la mente a Michael al ver esta escalera en el bosque fue que antaño debió haber existido una casa o una edificación en ese punto del bosque y que eventualmente dicha construcción se derrumbó, quedando únicamente los escalones. Pero esto no tenía sentido, aunque él intentara convencer a su mente de que sí lo tenía. La escalera no se veía antigua, sino que era de una arquitectura moderna, y la alfombra que recubría los escalones no solo era sintética, lo cual indicaba que era nueva, sino que ésta se encontraba pulcra y completamente limpia, como si no llevara quién sabe cuántas décadas en medio del bosque. De hecho, parecía que la escalera entera acabase de ser construida e instalada minutos antes. Definitivamente no eran las ruinas de una edificación vieja que había estado ahí hacía cientos de años. Además, por si esto fuera poco, para descartar que fueran los restos de una antigua edificación, no había rastros de que hubiera habido un suelo, techo o muros alrededor de la escalera. Solamente estaba esta sobre el pasto y nada más. Michael dice que la mejor analogía que puede hacer para describir esta situación es que lucía como una falla de un videojuego, cuando un objeto aparece en un sitio en donde no debe estar. Parecía como si una mano gigante hubiera tomado esa escalera y la hubiera colocado justo en medio del bosque, como si se tratara de un juguete. ¿Qué carajos es eso?, le preguntó Michael a su jefa, intentando resolver el enigma sobre la aparición de la escalera. Ella solo miraba la escalera como si fuera el objeto más aburrido del mundo, mientras le decía al chico: «Tranquilo, novato, ya te acostumbrarás a ellas». Al escuchar esto, Michael hizo ademán de acercarse aún más a la escalera, con claras intenciones de subir por los escalones, pero su jefa lo sujetó firmemente del brazo, evitando así que él pusiera un solo pie sobre el primer escalón. «Yo no lo haría si fuera tú», le dijo la mujer, con voz calmada, pero sin aflojar ni un poco el agarre sobre su compañero. «Vas a ver muchas de estas por aquí, pero hagas lo que hagas, no las toques, no las subas, simplemente ignóralas». Intrigado, Michael quiso saber por qué, pero la mujer se limitó a lanzarle una mirada que le indicó al muchacho que dejara de preguntar al respecto, y así lo hizo. Ese fue el primer encuentro que Michael tuvo con las misteriosas escaleras, pero no el único, claramente. Él afirma que de cada 5 llamados que recibe y debe internarse en el bosque, al menos en uno se encuentra con alguna escalera. Las escaleras a veces están cerca de los caminos transitables y algunas otras veces se encuentran muy alejadas. Todas suelen ser diferentes entre sí, variando de forma, estilo, tamaño e incluso qué tan viejas se ven. Cuenta Michael que las escaleras más grandes que le ha tocado ver han sido unas enormes de caracol de 10 pies de ancho
cada escalón, que parecían pertenecer a una mansión de inicios de siglo. Claro, las escaleras desaparecen sin razón de un momento a otro, tan rápido como aparecieron, pero nadie las ha visto aparecer ni desaparecer. Las escaleras del bosque pueden permanecer unos cuantos minutos u horas en el sitio antes de que desaparezcan, o pueden durar ahí incluso días, pero jamás se quedan permanentemente. Eventualmente, con el pasar del tiempo, todas estas escaleras desaparecen. Ni la jefa de Michael ni ningún otro superior ha brindado una explicación sobre esto al equipo de Search and Rescue en donde trabaja Michael. Solo se limitan a decirles que no son la gran cosa, que no son peligrosas, pero que se mantengan alejados de ellas y por ningún motivo las vayan a subir. Pues resulta que alguien sí subió las escaleras en una ocasión y para nuestra fortuna fue un amigo de Michael, así que sabemos qué es lo que puede ocurrir cuando alguien sube las escaleras y créeme, estabas mejor sin saberlo. Antes de continuar, dale like al video si te está gustando mi trabajo. Si es la primera vez que ves mi programa, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Sígueme en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify. Envíame tus experiencias paranormales a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. Si quieres leer mi libro de terror Demonios de Luna Llena, número 1 en Amazon, adquiérelo en esta tienda digital, ahora mismo. El link para que lo hagas está en la descripción de este video. Ahora te seguiré contando lo que le pasó al amigo de Michael. El amigo de Michael, a quien llamaremos James, llevaba ya 7 años como oficial Save and Rescue para cuando ocurrió esta experiencia. Muchos más años de labor de las que tenía Michael, pues de hecho James había iniciado como rescatista desde su 2º año de preparatoria. En fin, así como Michael, James, más tarde que temprano, también tuvo un encuentro con estas escaleras que aparecen en el bosque sin razón ni sentido aparente, varios años antes de que le ocurriera a Michael, pero su superior le dijo lo mismo que a él, que no eran la gran cosa, pero que ni se acercara a ellas, ni las tocara y mucho menos intentara subirlas. Durante un año, James obedeció esta indicación extraoficial de su superior, pero un día simplemente le ganó la curiosidad. Recordemos que para ese momento, James apenas tenía 18 años cuando mucho. Era un muchachito inexperto, imprudente e inmaduro. Sus compañeros y él se encontraban en aquella ocasión buscando a una chica que había desaparecido. James se encontraba hasta atrás de la fila, bastante alejado de hecho, cuando de repente las vio. A unas 10 millas de donde se encontraba el grupo de Save and Rescue, había, como de costumbre, un juego de escaleras ahí, en medio del bosque. Estas escaleras, James jamás las había visto. En contra de su entrenamiento, de su instinto y en contra de las órdenes directas que le habían dado, James se alejó del grupo y se dirigió rumbo hacia donde estaban las escaleras, muy cerca de la zona del bosque en donde había desaparecido la chica que estaban buscando. James ya deducía que había algo paranormal respecto a estas escaleras, aunque no sabía qué era. Conforme se acercaba a ellas, creyó que le iba a comenzar a sangrar la nariz, o que los oídos le reventarían, o que caería inconsciente al suelo, pero no pasó nada. No se veía, escuchaba, ni se sentía nada fuera de lo normal cerca de las escaleras, según contó James. Las escaleras no lucían extrañas ni nada, salvo por el hecho de que la alfombra blanca que las cubría estaba impecable. No tenía una sola mancha sobre ella, en ningún escalón,
y tampoco restos de tierra, de hojas ni de polvo, o algún insecto merodeando cerca o sobre los escalones, cosa que no tenía sentido, pues encontrándose en medio del bosque por quién sabe cuánto tiempo, el viento debía haber arrastrado basura, tierra o restos de vegetación a ella, pero no lo hizo. Era como si hubiera un campo de fuerza o algo similar protegiendo a este objeto. De más está decir que, al igual que siempre, no había indicios de que hubiera habido una casa en ese lugar. Solamente estaba la escalera sobre el pasto, tal cual. Ni muros, ni techo, ni castillos, ni suelo, ni nada que indicara que ahí hubiera habido una casa. James se agachó y con algo de miedo puso sus manos sobre la pulcra e inmaculada alfombra blanca de los escalones. Nada, no sintió nada extraño. Se sentía como una alfombra común y corriente. Al ver que no había peligro alguno, James decidió subir los escalones uno a uno. El chico estaba apanicado, no porque estuviera sintiendo o pasando algo realmente en ese momento, sino por las historias que pasaban por su cabeza conforme subía. La reputación que tenían las escaleras entre todos los miembros del Save and Rescue le hacía creer a James que, al llegar a la cima, sería teletransportado a otra dimensión o que un ovni bajaría del cielo y se lo llevaría. Pensando en tontería y media, James llegó finalmente al último escalón, a la cima, y no pasó nada. El chico se quedó ahí, inmóvil, viendo alrededor, esperando que ocurriera algo, lo que fuera. Lo que sí pasó fue que una ansiedad incontenible, una sensación terrible de que estaba haciendo algo malo e indebido, se apoderó con furia de James. Él describe que se sentía como si se encontrara en algún edificio u oficina prohibida a escondidas y que pronto alguien llegaría y le haría lo peor por haber violado esa barrera. Pronto, este sentimiento se hizo tan fuerte que James sentía sus oídos palpitar con muchísima fuerza. Ya no escuchaba el soplar del viento ni de los insectos, ni siquiera su propia respiración. Como ya no pudo soportarlo más, James bajó de las escaleras inmediatamente y regresó con su grupo a trote veloz. Toda esta experiencia no duró más de un minuto. Mientras tanto, la búsqueda de la chica se había vuelto imposible y no la encontraron, ni ese día ni ningún otro. Se volvió uno de esos casos en los que no aparece ni siquiera el cuerpo sin vida del desaparecido en estos bosques, similar a los casos del fenómeno Missing 411. Ya de regreso en la base central de los rescatistas, el jefe de James lo arrinconó, lejos de los demás, con el rostro enrojecido de furia y los ojos desorbitados. Cuando James vio lo enojado que estaba su jefe, sin comprender por qué, le preguntó qué pasaba, a lo que su superior solo le dijo: «Subiste las escaleras, ¿no es así?». No era una pregunta. El hombre de alguna manera sabía lo que el chico había hecho un par de horas antes, aunque nadie lo había visto. De eso se había asegurado. Anonadado, James le preguntó a su jefe que cómo lo sabía, a lo que el hombre respondió, gritando y con los ojos inyectados de coraje: «Porque no pudimos encontrarla, por eso lo sé. Los perros perdieron su rastro de un momento a otro. Por eso sé que subiste la escalera». Con el miedo y la culpabilidad carcomiendo su ser, James le preguntó con un hilillo de voz qué tenía que ver una cosa con la otra. El jefe, por su parte, respondió con otra pregunta: «¿Cuánto tiempo estuviste en contacto con la escalera?». «No más de un minuto», respondió James con voz temblorosa. El jefe sujetó a James por el cuello de la camisa y este pensó que lo molería a golpes en ese momento, pero solo le dijo, más enfurecido que nunca, que si volvía a acercarse o a ascender por unas escaleras de esas otra vez, lo despediría de inmediato. Después, el hombre soltó a James y se fue,
azotando la puerta. De más está decir que James jamás volvió a desobedecer la única regla que hay respecto a las escaleras del bosque. Como en todos los temas oscuros y paranormales, no tenemos una respuesta clara y concreta sobre qué es lo que ocultan estas malditas escaleras, cómo aparecen o a dónde dirigen. Pero tras la experiencia que tuvo James, el único Save and Rescue del que Michael sepa que se atrevió a subirlas, podemos deducir que no son un portal como tal, o por lo menos no funciona como en las películas. Quizá, no necesariamente si subes una de estas escaleras terminarás en otra dimensión. No obstante, es casi obvio que estas escaleras aparecen cuando una persona ha desaparecido, como fue el caso de la chica desaparecida que estaban buscando los rescatistas en aquella ocasión. Lo curioso es que todo iba bien y los perros tenían identificado el rastro de la muchacha perfectamente, pero en cuanto James subió a la escalera sin saberlo, activó una especie de portal que terminó de transportar a la chica a otro sitio para siempre. Por eso jamás la encontraron, ni siquiera su cuerpo, como sí ocurrió en muchos otros casos de desapariciones en esta reserva que te compartí semanas anteriores. La conjetura que puedo hacer es que, si las escaleras aparecen cuando una persona desaparece, existe una especie de conexión entre la escalera y la persona, como las puertas de los armarios en Monsters Inc. con los niños. Entonces, no debemos descartar la posibilidad de que, si uno sube por esas escaleras, pueda ser transportado a un lugar desconocido, como fue el caso quizá del ancianito de quien solo quedó su bastón, la chica que subió al árbol y desapareció, entre muchos otros relatos de las partes anteriores que ya te conté. Y es que nunca se sabe cuándo se topará uno con su propia escalera, su llave a otra dimensión en medio del bosque. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que sean estas escaleras que aparecen en medio de los bosques? ¿Quieres más relatos de este rescatista estadounidense? Déjame saberlo abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir con todos tus amigos amantes del terror y del misterio. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. No se te olvide seguirme en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify. Mándame tu experiencia paranormal a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. Si te interesa comprar mi libro de terror, Demonios de Luna Llena, número 1 en Amazon, el link está abajo en la descripción de este video. Esto fue El Grimorio de Riggs y el enigma de las escaleras que aparecen en los bosques. Nos vemos en la oscuridad.